Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión daremos continuación a un tema que es las influencias en la administración. En este caso hablaremos acerca de los filósofos, hablaremos acerca de la influencia de la iglesia tradicional, haremos referencia también a lo que tiene que ver con las fuerzas militares y con la revolución industrial. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. En cuanto a la influencia de los filósofos de la antigua Grecia, podemos comenzar con la influencia dada por Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. y murió en el 399 a.C. Él expone su punto de vista acerca de la administración y habla de ella como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia, dando a entender que la administración es una habilidad, es una competencia que la persona posee y que es independiente al conocimiento que tenga acerca de la administración o de la experiencia que tenga en ella misma. Hay que entender que en aquella época, en la época de los filósofos griegos, de la cuna de la democracia, hablaban de Estado, hablaban de administración pública. Entonces, en este sentido, Sócrates decía que para administrar los bienes públicos se necesitaba más que un conocimiento, o no solamente un conocimiento y una experiencia, también una habilidad, una competencia innata de la persona para esto. Continuamos, tenemos a Platón. Nació en el 429 y murió en el 347 a.C. En su Tratado de la República, Platón expone su punto de vista sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la administración de los negocios públicos. Como les había comentado anteriormente, es necesario que enfoquemos esto desde el punto de vista de la administración pública, del gobierno, de cómo administrar el Estado, el cual pues obviamente es regido por un gobierno que nació de la democracia en esta época de la cuna griega de la democracia y del pensamiento. Tenemos a Aristóteles. Nació en el año de 384 a.C. y murió en el 322 a.C. En sus estudios, él plantea que la organización del Estado distingue tres tipos de administración pública. Una vez más, podemos hacer la analogía entre el Estado o el administrar el Estado y la empresa o la organización. Igual también a Max Weber, el cual también planteó en su momento tres tipos de autoridad. Aquí en este caso Aristóteles plantea la monarquía, la aristocracia y la democracia. En el caso de la monarquía es el gobierno de una sola persona, que lo cual puede llegar a terminar en una tiranía. Actualmente, desde el punto de vista de gobiernos en el mundo, existen las monarquías actualmente. La aristocracia, que viene siendo el gobierno de una élite, que quiere decir los más poderosos, los cuales puede terminar en una oligarquía. Y la democracia, que es el gobierno del pueblo. Ahora, cuando el pueblo tiene más poder que sus representantes, se convierte en una anarquía, cuando el pueblo quiere hacer lo que a ellos les place por encima de lo establecido. Es importante que también nos hagamos una pregunta: si esto se aplica de una u otra forma a nivel de la organización, si en los estilos de gerencia o de liderazgo que vemos actualmente esto también se ve reflejado. Es una muy buena pregunta. Ahora, veamos cuál fue la influencia de la iglesia católica, de la iglesia tradicional, en lo que tiene que ver con la administración. En este sentido, veamos lo siguiente. ¿Cuáles fueron sus influencias principales? 1. Estableció lo que eran los principios de organización. 2. Estructuró su organización con base en la jerarquía. Y 3. La centralización. Recordemos que la Iglesia Católica tiene su sede, tiene su centro en el Vaticano. Por lo tanto, ellos promueven la centralización. Ahora, cuando se estructura la organización con base en una estructura jerárquica, vemos que en la Iglesia Católica
el máximo líder es el Papa y está estructurado de tal forma que se ejerce un control en cada una de sus partes o de sus divisiones. Eso lo sacamos de la iglesia tradicional o de la iglesia católica. Y los principios de organización, cómo está organizada una estructura, quién está el líder o el que está en la cabeza, quién le sigue, quién responde. O sea, digamos que hasta cierto punto nos ofrece una estructura muy piramidal de parte de la iglesia católica o tradicional. Ahora, veamos cuál fue la influencia de las fuerzas militares en la organización o en la empresa actualmente a través de la administración. ¿Cuáles fueron sus influencias? Tenemos lo que es la organización lineal, principio de unidad de mando, la escala jerárquica, delegación de autoridad, principio de dirección y lo que es la planeación y la estrategia. En este sentido, la organización lineal nos da a entender una sola línea de mando, de arriba hacia abajo, y la comunicación obviamente como la empresa fluye de abajo hacia arriba. Principio de unidad de mando. El principio de unidad de mando tiene que ver que un subordinado tiene un solo jefe. Acá la autoridad se mira desde un punto jerárquico, de arriba hacia abajo, o el ministro o el secretario de la defensa o el presidente hacia abajo. La delegación de autoridad, lo que conocemos como autoridad, y los tipos de autoridad tienen mucha influencia en las organizaciones y en la administración gracias a las fuerzas militares. El principio de dirección quiere decir lo que se espera del individuo, mientras el principio de mando es un individuo, un solo jefe, o sea, lo que él debe hacer. El principio de dirección es lo que se espera del individuo. Usted está aquí para esto y para esto y para esto, de dirigir al individuo, qué es lo que debe hacer. Lo que es la planeación y la estrategia, esto lo tomamos y tuvo un auge muy fuerte en el siglo pasado, a partir de los años 50 y 60, lo que fue el uso de la estrategia también en los años 80 con Michael Porter. Lo que tiene que ver con las estrategias tuvo mucha fuerza. Esto lo tomamos de las fuerzas militares. Bien, ahora veamos lo que tiene que ver con la revolución industrial. ¿Qué le aportó la revolución industrial a la administración o organización? En este sentido, hay dos momentos importantes de la revolución. Hay dos épocas bien definidas. La primera, de 1780 a 1860, es la primera revolución industrial o revolución del carbón y del hierro. Ya aquí en esta etapa es cuando se pasa de lo artesanal, del garaje a las grandes fábricas. Ya comienza a dinamizar la producción, ya comienza a haber máquinas a vapor, los telares, la cadena de producción. Todo esto comienza en 1780. Y una de las cosas que más influyó para la revolución industrial, obviamente con la máquina de vapor, tenemos lo que es el ferrocarril, ya que o lo que conocemos como tren, esto permitió acortar el tiempo en las distancias de un sitio a otro en los grandes países del mundo. Y 1860 a 1914, la segunda revolución industrial o la revolución del acero y de la electricidad. Ya en este caso estamos hablando de lo que es la electricidad, el uso de la luz eléctrica, el acero para la construcción. Ya no solamente era hierro, ahora era acero para la construcción, por lo tanto nos permite lo que es la prosperidad de la construcción, altos edificios. Antes solamente hablábamos en esa época de edificios de 3, máximo 4 pisos. Ahora ya comienzan a ver los famosos rascacielos gracias al acero y de la electricidad, gracias al señor Thomas Alva Edison, que fue el promotor de la corriente eléctrica. Entonces, a manera general, podemos decir que dentro de los aportes hechos por la revolución industrial a la administración, tenemos lo que es las jornadas laborales, ya que se pasa del garaje, del taller artesanal a las fábricas, a grandes extensiones de horas laborales, 10, 12 o incluso más horas. También se pasa a la modernización, se pasa también a tener los primeros esbozos de principios administrativos. En el año de 1906 aparece ya el señor Frederick Taylor con lo que tiene que ver con la teoría científica, luego Henry Fayol. En el año de 1916 aproximadamente también sale la teoría clásica de la administración, y todo esto debido a la revolución industrial, todo esto debido a que ya no es un taller artesanal, es una fábrica de grandes trabajadores, de extensas jornadas laborales. Ya se comienzan a preocupar por la salud,
por el bienestar de las personas, por las recompensas, los salarios. Todo esto sucede gracias a la revolución industrial. Muy bien, esto es en lo que tiene que ver con las influencias de la administración. Las que recibió desde el punto de vista de los filósofos, desde el punto de vista de la historia tradicional, desde el punto de vista de las fuerzas militares y desde el punto de vista de la revolución industrial. Si te gustó, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal, comparte este video con los demás y nos vemos muy pronto.